blanca, o núcleo base, que genera cambios en las áreas cognitivas. La depresión y ansiedad tienen que ver con disregulación neurobioquímica, por ejemplo, serotonina, ¿sí? Acetilcolina, que hace que, por ejemplo, una disregulación de serotonina en la corteza prefrontal, ¿sí? Hace que tenga disfunción ejecutiva, ¿sí? Y puede ser confundida con Alzheimer. Entonces hay que hacer un test neuropsicológico, ¿sí? Porque puede el paciente tenga lo que se llama una pseudodemencia depresiva, que su alteración cognitiva no tiene que ver con trastornos neurodegenerativos, sino por cambios bioquímicos en la corteza prefrontal, por ejemplo, ¿sí? Y otras áreas del sistema límbico. Entonces aquí se tienen que indicar antidepresivos, aplicar test neuropsicológico antes y después de iniciar la terapia farmacológica. Tienen que recibir terapia no farmacológica de tipo psicoterapia en esos 3 meses y aplicar el test. Si el test mejora en puntuación en relación al anterior, entonces era una pseudodemencia depresiva y no se hace el diagnóstico de demencia. Pero si persiste en el segundo tiempo, el test sale disminuido en puntaje o peor, se puede considerar, a pesar de que ha recibido los medicamentos de manera adecuada y la terapia adecuada, entonces ahí se puede considerar el diagnóstico de demencia. Y entonces, si ese diagnóstico de demencia, la depresión era un factor de riesgo, ¿sí? Por los cambios también estructurales, ¿sí? Por el tema del cortisol, disminuye la neuroplasticidad en el hipocampo y genera cuadros demenciales, al igual que la ansiedad. Y el estrés postraumático en relación a la liberación de cortisol, disminución de la plasticidad neuronal en el hipocampo. El traumatismo craneoencefálico o encefalopatía traumática crónica tiene que ver es con generar radicales libres y producir degeneración neuronal. El tabaquismo tiene que ver con la rigidez de las arterias que generan disminución de flujo sanguíneo a nivel cerebral, parecido a la hipercolesterolemia. El alcohol también genera cambios en la pared arterial, disminución o cambios en el flujo sanguíneo cerebral. La pérdida de la audición que genera disminución de la plasticidad neuronal en el lóbulo temporal, ¿sí? Y el aislamiento social tiene que ver con disminución de la plasticidad neuronal en las áreas de la sociabilidad, como la corteza prefrontal y la corteza insular. Fíjense que un dato importante, el colesterol tiene que ver con la alimentación. Dietas altas en grasa genera hipercolesterolemia. Por esa razón, la dieta mediterránea es un factor protector para los procesos demenciales, ¿sí? El ejercicio físico, que disminuye la obesidad, también es un factor protector. Evitar los hábitos como el alcohol y el tabaquismo también es un factor protector para los procesos demenciales, ¿sí? Entonces, factores protectores que hablen varios idiomas, un coeficiente intelectual alto, administración de estatinas que tiene que ver con disminución del colesterol, consumo moderado de alcohol, la dieta mediterránea que es a base de consumo de alimentos marinos, la actividad física, que aparte la actividad física con la activación muscular genera que aumente el factor neurotrófico derivado del cerebro a nivel del hipocampo y la participación de actividades de ocio. ¿Ok? Entonces es muy importante regular el estado emocional, ejercicio físico, evitar el consumo de alcohol, tabaquismo, ¿ok? Y un conjunto de elementos que hay que tomar en cuenta a la hora de estudiar los trastornos depresivos en relación a los trastornos demenciales. Hay medicamentos que mejoran la función cognitiva y hay medicamentos que empeoran la función cognitiva. Por ejemplo, el citrato o treonato de magnesio mejora la función cognitiva o funciona como un neuroprotector porque simula o mimetiza al calcio. Recuerden que el calcio intracelular, específicamente intraneuronal, tiene que estar, digamos, en equilibrio. Si hay en exceso, produce muerte neuronal y si hay déficit, puede haber disminución de la plasticidad neuronal
y no hay sintonía y también produce muerte neuronal. Tiene que haber un equilibrio. En ciertas enfermedades neurodegenerativas hay exceso de calcio intraneuronal. Entonces lo que hace el magnesio es bloquear la entrada de calcio y eso evita la muerte neuronal, ¿sí? Por esa razón es un neuroprotector. O que inhiban los receptores NMDA de glutamato que ingresa calcio. También participa desde el punto de vista de tratamiento farmacológico para evitar o enlentecer el proceso de muerte neuronal, como es la memantina, por ejemplo, ¿sí? Hay medicamentos que más bien induce a aumentar la concentración de dopamina en los núcleos de la base, como es la levodopa-carbidopa, tratamiento para la enfermedad de Parkinson. Eso mejora la función ejecutiva, ¿sí? Y también hay medicamentos que de alguna manera mejoran la circulación sanguínea a nivel cerebral por el hecho de que el engrosamiento arterial disminuye, como es la gestatina, como la atorvastatina, por ejemplo, y la aspirina para evitar que se generen trombos en esa placa de ateroma que se genera en las arterias, ¿sí? Y eso mejora, por ejemplo, la función ejecutiva cuando hay cambios en la sustancia blanca, como es en el deterioro cognitivo vascular. Ahora bien, hay medicamentos que empeoran la función cognitiva. Por ejemplo, tenemos los medicamentos que son anticolinérgicos, o sea que inhiben a la acetilcolina. Y recuerden que ese neurotransmisor acetilcolina mejora la función cognitiva de la memoria. Hay ciertas drogas, como por ejemplo la escopolamina o burundanga, que bloquean los receptores M1 y genera amnesia, ¿sí? Que es alteración desde el punto de vista cuantitativo de la memoria. También hay medicamentos como las benzodiazepinas, como el alprazolam, que son o que tienen efecto anticolinérgico y empeora la función cognitiva de tipo memoria. También algunos antipsicóticos tienen, aparte de ser antidopaminérgicos, ¿sí? Que inhiben la vía mesolímbica o mesocortical según el contexto, eh, inhiben entre mayor o menor proporción a la acetilcolina, ¿sí? Y eso produce también deterioro cognitivo medicamentoso. Entonces es muy importante que en la historia clínica de los trastornos neurocognitivos, tanto menor como mayor, se debe tomar en cuenta los medicamentos que toma. Los estudios complementarios, como es la neuroimagen, tomografía y resonancia cerebral y el electroencefalograma, no hacen el diagnóstico definitivo de los trastornos neurocognitivos mayores, sino que se hace con estos estudios primero diagnóstico diferencial o las comorbilidades que puede tener la persona con un trastorno neurocognitivo mayor y define también estos estudios el tratamiento farmacológico. Aparte, para los neuropsicólogos es importante, por ejemplo, la tomografía o resonancia cerebral para saber el área cerebral que está comprometida, si es el lóbulo frontal, parietal, temporal u occipital, y así aplicar el test neuropsicológico en base a la ubicación anatómica cerebral. ¿Sí? Habrá una clase aparte para describir la diferencia entre tomografía y resonancia y su utilidad. Para el estudio de las demencias se usa la resonancia magnética cerebral. La tomografía se reserva para ciertas patologías, como traumatismo craneoencefálico o ACV hemorrágico, porque la tomografía se ve bien lo que representa hueso y sangre. Eso quiere decir tejido óseo y contenido hemático. Ahora, el electroencefalograma es un estudio que evalúa también para hacer diagnóstico diferencial, como por ejemplo las crisis epilépticas, las crisis de ausencia, cuando hay por ejemplo, un déficit de atención como área cognitiva, o hay una crisis de ausencia que simula el déficit de atención. Entonces, el electroencefalograma es un estudio que podría esclarecer, ¿sí? Ya que más adelante van a ver en las otras patologías neuropsicológicas que las crisis epilépticas, cuando son síndromes epilépticos de la infancia, el electroencefalograma proporciona un diagnóstico electroclínico. Entonces,
algunos profesionales envían a hacer el estudio que debe ser reportado por un neurólogo porque el neurólogo es el que estudia la epilepsia como enfermedad y los síndromes epilépticos y el estudio del electroencefalograma se determina para el tratamiento farmacológico ideal. ¿Sí? Entonces, el estudio del electroencefalograma, aparte de hacer o forma parte de un diagnóstico electroclínico, sirve para definir el tratamiento farmacológico. También la resonancia y la tomografía cerebral también define el tratamiento farmacológico o quirúrgico, dependiendo del caso. Entonces, si yo veo, por ejemplo, un paciente que tenga clínica de afectación del lóbulo temporal medial, específicamente el hipocampo, es una paciente que tiene o un paciente que tiene desorientación temporoespacial o más orientado a la desorientación espacial y tiene alteración de la memoria explícita a corto plazo, típico de alteración del hipocampo bilateral, en la resonancia puede ser de que haya, por ejemplo, o hay un hallazgo en la sustancia blanca, cambios que se llaman microangiopáticos, producto de la hipertensión arterial, de la diabetes. Entonces, un paciente con enfermedad de Alzheimer que afecte el lóbulo temporal medial, específicamente el hipocampo bilateral, y aparte tenga cambio microangiopático por la hipertensión, eso hace que la progresión de la enfermedad sea más rápida. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un paciente con enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, que tenga afectado el hipocampo bilateral y que no sea ni hipertensa ni diabética, ni tenga el colesterol alto, que significa la hipercolesterolemia, por ejemplo, ¿sí? Que su función ejecutiva puede estar adecuada porque no tiene esos factores de riesgo, a una persona con Alzheimer y de paso tenga hipertensión arterial. O sea que su función ejecutiva, que no forman parte del diagnóstico de Alzheimer, puede estar presente en ese paciente y puede tener una demencia mixta porque está afectando otra área cognitiva que no corresponde a la enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Recuerden que las patologías neurodegenerativas son patologías específicas del lóbulo cerebral que estemos estudiando. Entonces los estudios complementarios sirven para hacer diagnóstico diferencial, el pronóstico, ¿sí? Y definir el tratamiento farmacológico. Y en el caso de la neuropsicología en relación a la tomografía o resonancia cerebral, entonces sirve para aplicar el test neuropsicológico adecuado según el lóbulo cerebral y su función cognitiva. Y en relación al electroencefalograma, es para hacer, en el caso de neuropsicología, diagnóstico diferencial, pero en el caso de neurología, sirve o funciona para determinar el tratamiento farmacológico. Por último, los estudios complementarios no deben reemplazar la clínica. Se supone que ustedes, como psicólogos, tienen que hacer el diagnóstico clínico en consulta, sin los estudios complementarios. Se hace un diagnóstico presuntivo si alguien tiene alguna duda y se manda a realizar con otros profesionales en conjunto, manda a realizar estudios, de modo que se puede establecer el diagnóstico definitivo o se hace las comorbilidades y se hacen las anotaciones pertinentes. Pero los estudios complementarios no definen la clínica. La clínica lo hace es en la consulta, con el interrogatorio. Existe varios tipos de demencia y aquí me voy a detener para poder esclarecer